Dios les bendiga, queridos hermanos, este día que el Señor nos permite reflexionar en la palabra de Dios. Reciba un cordial saludo, hermano, de parte de Dios en tu vida. Aleluya. Este día maravilloso que el Señor nos permite, hermano, vamos a reflexionar en un tema que yo sé que será de bendición para tu vida. Gloria sea el nombre de Dios. Quédate, hermano, hasta el final del video, que yo sé que el Señor hablará a tu corazón. Amén. Comenzamos. Libro de Oseas, hermano. Libro de Oseas, capítulo 1, hermano. Del versículo del 1 al 2, hermano. Amén. Dice su palabra de la siguiente manera. Dice: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Bere, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joat, reyes de Israel. Amén. Versículo 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido gravemente, abandonando al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Esta historia, querido hermano, que te comparto a continuación, hermano, nos habla, hermano, como cristianos, como creyentes en el Señor. Y dice la palabra de Dios, hermano, que la tierra se había corrompido gravemente. Pero la primera, hermano, que se había corrompido era el pueblo del Señor. Y el Señor le da una palabra a Oseas. Le dice: ve y tómate una mujer de prostitución. En un caso, hermano, más detalladamente, hermano, una mujer que ejercía, hermano, el servicio de prostitución en aquel tiempo, hermano. Pero el Señor nos quiere dejar una enseñanza maravillosa a cada uno de nosotros, como pueblo, como hijos de Dios, como gente, hermano, que hemos recibido esa palabra del Señor. Porque el Señor, más que todo, su palabra era para su pueblo, el pueblo de Israel, que dice la palabra de Dios, hermano, que habían abandonado espiritualmente y físicamente al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, estaban haciendo lo desagradable delante de los ojos del Señor. Y el Señor este día maravilloso quiere hablarnos a nosotros primeramente, hermano. ¿Cuáles son, hermano, aquellas áreas en las cuales, hermano, hemos abandonado el camino de Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo, hermano, el Señor lleva esperándonos que vengamos al camino correcto, al camino que hemos conocido? Esta palabra, hermano, va dirigida, hermano, para aquellos hermanos que por cualquier situación, pues, se han quedado, han dejado de caminar, hermano. No significa de que Dios no tiene palabra para tu vida. No significa de que Dios no te va a hablar a tu corazón. Sí, te va a hablar. Y dice la palabra de Dios, hermano, que a Oseas Dios le habló y le dijo: ve y tómate una mujer que trabaje en los servicios de la prostitución. Ve, cómprala y tráetela. Y no solo tráetela, cásate con ella. Gloria sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, de que le da una orden: cásate con ella y ten hijos con ella. Y dice la palabra de Dios, hermano, que a Oseas le nacieron 3 hijos de esa relación. Y cada hijo, hermano, que la mujer le paría a Oseas, hermano, era una palabra que el Señor le quería hablar al pueblo de Israel. Gloria sea el nombre de Dios. Cada uno de ellos era una palabra para su pueblo. Pero aquí, hermano, lo que Dios nos quiere hablar esta tarde a cada uno de nosotros es qué son las cosas que Dios ha permitido en tu vida para hablarte. ¿Qué son las cosas, hermano, que ahora mismo quizás, hermano, están pasando a nuestro alrededor, hermano, porque Dios está interesado en hablarte, hermano? Y podemos darnos cuenta, hermano, que estos 3 hijos que le nacieron al matrimonio de Oseas, hermano, era palabra de castigo. El Señor quería corregir a su pueblo por lo que estaban haciendo y que le habían desagradado, hermano, a él. Y mira esta palabra tan maravillosa, que
el Señor le dice a Oseas, ten familia con esta mujer. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que esta mujer dice que volvió al camino de la prostitución, hermano. Y dice la Biblia, hermano, de que el Señor le da una orden a Oseas y le dice, ve y cómprala de vuelta y tráetela, ¿verdad? Y dice que Oseas cumplió esa palabra, hermano. Fue y compró la Gomer otra vez, hermano, y la trajo otra vez a casa, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, que un día, pues, como todo hombre, hermano, hombre de familia, hermano, él empezó a sentir dolor en su corazón. Porque primeramente, hermano, podía ver quizás el sufrimiento de sus hijos, hermano. Podría ver el dolor que aquello le causaba al propio profeta Oseas, hermano. Al estar viviendo esta situación, hermano, que yo creo que ningún hombre, hermano, esta situación es de agrado, hermano. Que su mujer, hermano, vuelva atrás a lo que posteriormente de donde él la había traído por palabra del Señor. Y que ahora, hermano, la mujer volviera a la misma profesión, hermano. Y ese ir y venir e ir en busca de Gomer, hermano. Un día le empezó a doler el corazón, hermano, al profeta Oseas, hermano. Y déjeme decirle, hermano, de que aun cuando Dios quiere hablarnos a nuestro corazón, hermano, aun cuando Dios se toma, hermano, ese tiempo, ese momento para hablarte a tu corazón, hermano, Dios siempre te va a traer una palabra de aliento a tu vida. Y dice la palabra de Dios, hermano, de que Oseas llega un momento, hermano, que tiene que ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué me quieres hablar? Y en el capítulo 3, hermano, el Señor le habla a Oseas. Versículo 1, hermano. Dice la palabra, el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro, adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a los dioses y se deleitan con tortas de paja. El Señor le da una palabra clara al profeta Oseas, ve y cómprala. Así como yo amo a este pueblo, gloria sea el nombre de Dios. Así como yo siento dolor, así, o sea, como lo que tú estás viviendo en esta situación, lo mismo ha hecho el pueblo conmigo. Me han dejado a mí, yo que he sido el Dios para ellos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es esta historia, hermano? Para la vida del creyente. Es conocer, hermano. Es saber, hermano, de que de dónde el Señor nos ha sacado, hermano. De qué mundo el Señor nos ha sacado, hermano. Estábamos perdidos, hermano, en nuestros propios deleites, hermano. Estábamos perdidos en nuestro propio pecado, hermano. Estábamos perdidos, hermano, en las vanidades del viejo hombre, hermano. Y luego pasa el Señor en tu vida, hermano. Conoces al Señor. El Señor hace cosas maravillosas en tu vida. El Señor, hermano, permite que gocemos de la gloria del reino de Dios, hermano. Pero el enemigo, hermano, que el Señor le reprenda, también está interesado, hermano, en tu vida. El enemigo también está interesado, hermano, en hacerte que vuelvas atrás. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo no ha venido más que a robar, matar y destruir. Pero este día el Señor te está diciendo, yo aún voy a seguir hablándote a tu corazón. Hay circunstancias, hermano, de que Dios te va a hablar a tu vida que quizás no las comprendemos, hermano. Pero el Señor quiere hablarte a tu corazón. Hay cosas, hermano, que están pasando a tu alrededor, hermano. Pruebas, circunstancias, problemas constantes, hermano. Luchas que tenemos a diario. El Señor quiere hablarte a tu corazón. Porque dice la palabra de Dios, de nada le sirve al hombre ganar todo en este mundo, hermano. Y si su alma se le pierde, hermano. Porque el Señor está interesado en tu alma.
El Señor está interesado en tu vida, querido hermano. Tú tienes un precio incalculable, hermano. Nadie puede pagar, hermano, ese precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por tu vida. Amén. En el libro, hermano, de Ezequiel, hermano, capítulo 16, versículo 1 en adelante, hermano, el Señor empieza a hablar, hermano, una visión que tiene el profeta Ezequiel, hermano. Y el Señor, hermano, le revela los orígenes del pueblo de Israel, hermano. El Señor le dice al profeta, estos son los orígenes de este pueblo. Su padre era amorreo, su madre era hetita. Y dice el Señor, y yo la vi desnuda y me compadecí de ella, dice el Señor. La lavé con agua, la lavé con sangre y la purifiqué y la hice mi novia. Y dice el Señor, y la estuve cuidando por tanto tiempo. Nadie daba nada por ella, dice el Señor, sigue añadiendo. Yo me encargué, dice el Señor, de poner adornos en su cuerpo, hermano. Dice la Biblia que le puso todo a clase de adorno para que ella se mirara hermosa, hermano. Pero dice la palabra de Dios, llegó el tiempo de amores para ella, dice, y se prostituyó. Se fue tras los amores del mundo, dice. Y dice el Señor en ese capítulo, hermano, pero la hice mía, dice, en ese tiempo que Él la cuidó. Pero dicen, se fueron tras lo vano. Y esa es palabra para la iglesia, hermano. Nos fuimos tras cosas que no tienen precio, hermano. Seguimos cosas, hermano, que son pasajeras, hermano. Pero hay una sola cosa, hermano, que es eterno. Y ese eres tú, querido hermano. Y dice el Señor en ese capítulo, se fue tras lo vano. Se prostituyó. Cambió lo santo por lo pagano. ¿Esto de qué nos habla, hermano? Este capítulo, hermano, de Ezequiel 16, hermano, el versículo 1 en adelante nos habla, hermano, de a dónde el Señor nos ha sacado a cada uno de nosotros. ¿De qué mundo venimos, hermano? Cada uno tenemos conciencia, hermano, de a dónde el Señor nos ha sacado. Cada uno, hermano, conocemos, hermano, las cosas que Dios ha hecho en tu vida, los bienes que el Señor ha puesto en tu vida. ¿De qué cosas el Señor, hermano, ha adornado tu vida? Hermano, pero eso no bastó, le dice el Señor a Ezequiel. Eso no bastó. Llegó un momento y se prostituyeron. Olvidaron, hermano. Olvidaron lo que el Señor había hecho por su vida. Y esta palabra es para usted y es para mi vida. Hermano, el Señor está hablando a tu corazón. El Señor le está hablando a tu alma, hermano, porque tú le eres importante al Señor, hermano. Volvamos al primer amor, hermano, como dice la palabra de Dios. Por eso el Señor, hermano, siempre en el Antiguo Testamento le decía a su pueblo, vuelve a tu primer amor. ¿Cuáles son las cosas, hermano, que dejamos de hacer? Quizás dejamos de orar, hermano. Quizás dejamos, hermano, de cantarle al Señor, hermano. Quizás dejamos de predicar, hermano. Si el Señor te había llamado a predicar. Si el Señor te había llamado, hermano, a servir. Quizás lo dejamos de hacer, hermano. Quizás se te volvió monotonía, hermano, al servir al Señor. Quizás se te volvió aburrido, hermano, a alabar al Señor, hermano. Quizás se nos volvió, hermano, una carga, hermano, el presentarnos, hermano, a celebrarle culto al Señor. O a guardar el día, hermano, que hemos dispuesto, hermano, para servir al Señor. El mundo está muy interesado, hermano, en tu alma. El mundo está muy interesado en tu vida, hermano. El enemigo, hermano, no está jugando con el cristiano, hermano.
El enemigo, por eso dice la Biblia, ha venido a matar, hermano. Pero que el Señor lo reprenda, hermano. Que el Señor le reprenda, porque el Señor tampoco, hermano, quiere que sus hijos se le pierdan, hermano. Y por eso hasta el día de hoy, hermano, el Señor está dando palabra, hermano. Está tirando esa palabra, hermano, para que ninguno los perdamos, hermano. Hay un tiempo, hermano. Y ese es el tiempo agradable del Señor, hermano. Aún hay esperanza. Tenemos un intercedor, hermano, entre el Dios y su Hijo. El Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. Por eso es importante, hermano, ir a la cruz, hermano. Por eso es importante, hermano, tener ese encuentro en la cruz con el Señor. Ir ahí, hermano, en aquellos momentos de prueba, hermano, en aquellos momentos difíciles, hermano, en los cuales no tenemos fuerza físicamente, hermano. Y no se preocupe, porque Cristo también fue tentado, hermano, antes de ir a la cruz. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Fue a buscar intimidad con su Padre. Y ese es el mensaje para la iglesia este día. Vuelve a la cruz, hermano. Si estamos pasando momentos complicados, hermano, volvamos a la cruz. Si quizás, hermano, las cosas no están saliendo bien, hermano, hay que ir a la cruz, hermano. Si tu matrimonio no está saliendo bien, hay que ir a la cruz, hermano. Si las decisiones, hermano, no están saliendo como esperábamos, hay que ir a la cruz, hermano. Ahí vamos a encontrar esa palabra, hermano. Pero es importante, hermano, tener ese encuentro con el Señor. Porque es allí cuando el Señor nos va a hablar, hermano. Mira que esta historia, hermano, del libro de Oseas, hermano, le estaba hablando a su pueblo, que su pueblo le había dejado, hermano. Su pueblo había hecho lo malo delante de sus ojos, hermano. Es una manera muy diferente, hermano, que yo he estudiado en la palabra de Dios, el libro de Oseas, hermano. Siempre me ha parecido, hermano, un libro un poco, hermano, un poco diferente, como el Señor le habla a un profeta, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje es el mismo. Dios está interesado en tu vida. Dios está, hermano, pendiente. Por eso Dios te está hablando a tu corazón. Por eso esta palabra, hermano, le está hablando a su iglesia. Preparémonos, iglesia. Cristo viene, hermano. Cristo viene por su iglesia, hermano. Preparémonos, hermano, para ese momento maravilloso que dice la palabra de Dios, hermano, en que todo ojo le verá, en que toda carne tendrá ese encuentro con el Cristo de la gloria. No olvide, hermano, de que es necesario que todo acontezca, hermano. Es necesario, hermano, las cosas que pasan en tu vida son necesarias. Porque Dios primeramente quiere fortalecerte. Pero el principal propósito de Dios, hermano, es salvarnos. Bendito sea el nombre de Dios. Esa fue la palabra, hermano, para este día. Bendito sea el nombre de Dios. Que el Señor te bendiga, hermano. Nos vemos hasta un próximo video.